Hola chicos, bienvenidos a la píldora de esta semana. Vamos a hacer un trabajo durante todo este año que es un especial, una serie, como ya hemos hecho antes con cosas de cómics y esas cosas, sobre Queen. Ya sé que he hablado muchísimo de Queen en este canal, pero ya sabéis que soy súper fan, entonces me gustaría, digamos, dedicarle un especial. Vamos a hacer una píldora mensual durante todo un año, es decir, 12 píldoras, a lo mejor alguna extra o algo así, no sé qué se me ocurrirá, pero en principio van a ser 12 píldoras para celebrar el 50 aniversario de Queen. Brian May ha declarado, bueno, supongo que Brian May y Roger Taylor, que son los dos que siguen en activo, han declarado que eso, que en 1971 ellos lo tienen como el origen de Queen, que fue cuando John Deacon empezó a formar parte de la banda, porque hasta entonces Queen existía, haciendo conciertos chiquititos en universidades, en bares y tal, pero sin John Deacon como bajista. Entonces digamos que para ellos Queen empieza en el 71, en el momento en que John Deacon forma parte de la banda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues voy a ir desgranando un poco a poco la discografía de Queen, diciendo qué canciones son mis favoritas, qué discos son mis favoritos, y siempre enseñándoos alguna piececita que me parece curiosa o que me parece enseñable sobre Queen de mi colección. Que no haya enseñado antes a ser posible, pero vamos, que aquí lo vais a ver. Vamos a empezar por los principios, o sea, es lo que quería empezar a hacer hoy, empezar por el principio de Queen, que son los tres primeros álbumes antes de pegar el pelotazo con A Night at the Opera, el Bohemian Rhapsody, y ya consagrarse como banda de rock del siglo. Voy a enseñaros, eso sí, la discografía a través de esta colección. Fue una colección que salió con el diario El Mundo, creo recordar, luego más adelante no sé si ha salido de otra manera, pero fue la discografía completa hasta entonces de Queen en un libro libro y con CD al final, que estaba bastante bien. Hay que reconocer que para guardarlo como coleccionista quedaba súper bien en la estantería, y decidí comprarme la colección, aunque ya tenía toda la discografía, es lo que tenemos los coleccionistas. Pues eso, empezamos con el disco de 1973, que es el Queen. Aquí tenemos una imagen de un concierto de Queen con Freddie Mercury en tonos violetas y tal, y como trasera pues un collage de fotos de Queen de la época. ¿Qué podemos encontrar en este disco? Pues el primer single de Queen. El primer single de Queen fue Keep Yourself Alive, que, que eso es una canción de rock muy tal, con un trocito para cada miembro de la banda, con una especie de presentación. Y hay otras canciones aquí que son bastante curiosas, como puede ser canciones que cantaban en los conciertos de la época, que creían que, bueno, en la época solo tenían este disco, pero digamos, más adelante siguieron interpretándolo, como puede ser Liar o Doing All Right, que están bastante bien. Aquí tenemos también la peculiaridad que Seven Seas of Rhye, una canción que luego sí tuvo mucho éxito, parece ser que no les dio tiempo a grabar, y, y aquí solo metieron un trozo instrumental de la canción, que luego en el siguiente disco ya introducirían al completo con su letra, con sus arreglos, con su todo. Y este era el primer disco que continuó en Queen 2, donde encontramos esta portada mítica que luego reutilizarían para el vídeo del Bohemian Rhapsody, que el Bohemian Rhapsody llevaban todavía un par de añitos, pero bueno, ellos ya utilizaron la foto esta icónica del grupo. En Queen 2 tenemos un disco más, un poco más libre, más estilo Queen, más, pues eso, un poco con muchos arreglos corales, con mucho guitarreo, con muchas cosas así, en el cual vemos sobre todo canciones que quizás no son de las más conocidas de Queen en cuanto a greatest hits o algo así, pero sí son muy importantes dentro de su carrera, como pueden ser White Queen o Ogre Battle. eh, es un disco que yo tengo que decir, cuando me lo compré, yo cuando empecé a escuchar a Queen, empecé como un poco de adelante a atrás. O sea, yo en mi época, digamos, eran los últimos discos, empecé con el Miracle en el 89 y tal, y luego me fui haciendo con la discografía hacia atrás. Entonces este disco lo tuve un poco como apartadillo porque era demasiado distinto, porque no tenía un greatest hit, no tenía
un single que me atara a la discografía, pero luego le cogí mucho cariño y me encanta este disco, hay que reconocerlo. Aquí digamos que tenían una peculiaridad, es que en vez de llamarlo cara A y cara B al vinilo, lo llamaban cara blanca y cara negra. Entonces es como algo original para la época, que como siempre Queen iban por delante de las modas. Y luego para terminar tenemos el Sheer Heart Attack. El Sheer Heart Attack tenemos canciones como Killer Queen, que fue el primer single en conseguir entrar en los charts de Estados Unidos, que ya fue un hito para una banda inglesa. O sea, el entrar en Estados Unidos ya era como algo top en aquella época. O pues eso, el No I'm Here, que lo han interpretado en todas las giras a partir de entonces, cuando hace el solo de guitarra Brian. Stone Cold Crazy, creo que Metallica hizo una versión del Stone Cold Crazy. O sea, es un disco bastante importante para ser de los primeros de Queen. Y el In the Lap of the Gods, que era como terminaban antes de tener el We Will Rock You o el We Are the Champions, terminaban los conciertos con el In the Lap of the Gods. Pues estos son los tres primeros discos, Queen, Queen 2 y Sheer Heart Attack. ¿Qué os quería enseñar? Pues del primer disco, cuando yo me lo compré, este tiene su historia, fue en mi primer viaje a Nueva York, era el año 1993, y por aquel entonces el CD era lo más y no sé qué, y se cumplía el 20 aniversario de Queen, o sea, fue hace 30 años justo. No, salió la edición en el 91, pero en el 93 fui yo a Nueva York y me lo compré. ¿Qué pasa? Que ahí fue cuando Hollywood Records compró la discografía de Queen para editarlo en Estados Unidos y sacaron unas ediciones especiales con bonus tracks y cosas así, alguno que otro, tampoco una gran maravilla. Pero lo original que tenía aquella época en Estados Unidos, que no teníamos aquí en España, era que querían darle más, que resaltaran más la venta de CDs en las tiendas de discos. Entonces sacaban estos cartones donde, digamos, metían el CD por aquí, en este caso, por abajo, por arriba tiene un cartón en medio que es para rellenar. Se metía por debajo y tenías todos los CDs en este formato. O sea, a ver qué puedo coger. Si veis cómo es el libro disco, o sea, es como el tamaño de un vinilo en vertical, pero del ancho de un CD. Y es curioso, aquí tenéis el logo del 20 aniversario de Queen, tal, aquí te dicen que vienen, que está remasterizado digitalmente, y por detrás vienen las canciones, y hay 3 canciones que no venían en el disco original, como que era una cara B, que era más de Swine. Bueno, no era ni siquiera una cara B, fue una grabación que nunca se llegó a meter en el disco, ni se publicó nunca ningún single, entonces es como un bonus track guay. Y luego 2 versiones del Keep Yourself Alive y el Liar. El Liar es un remix y el Keep Yourself Alive es otra toma del single. Y la verdad es que me encantó. Este fue como una super compra. La verdad es que si hubiera tenido pasta por aquel entonces propia o más cantidad de espacio en la maleta, me hubiera encantado tener toda la discografía en este formato. Y me parece curiosa las cajas estas. Estas ya luego ya desaparecieron. Ya deberían decir que ocupaban más espacio de lo que se requería. Y desaparecieron, pero me parecía curioso enseñároslo. Bueno, seguiremos el mes que viene con 3 álbumes nuevos o con algo más de Queen. Yo creo que voy a hacer primero los álbumes y luego ya veremos otras cosillas. Pues nada, nos vemos en la siguiente píldora, que no será de Queen, pero que será de algo chulo, supongo. Nos vemos.